Los testimonios y opiniones expresados en este episodio de Código Valiente son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento o la línea editorial de la producción del podcast. Es una victoria que se celebra en el silencio. Bienvenidos al 9º episodio de Código Valiente. Hoy nos adentramos en una realidad que vive en millones de hogares, plasmada en el título de este programa, el suspiro que nos une, criando con amor entre crisis de asma. Desde la perspectiva médica, el asma es una enfermedad crónica donde las vías respiratorias se inflaman, se estrechan y producen un exceso de mucosidad, dificultando el paso del oxígeno. Es una batalla física que ocurre en los pulmones de un niño, pero fuera de los libros de medicina, en las salas de las casas, a las 3 de la mañana, el asma es otra cosa. Es el miedo a la siguiente crisis, es el conteo de las pulsaciones del inhalador y sobre todo es la fuerza inquebrantable de una familia que aprende a respirar por dos. En este episodio no solo vamos a entender la ciencia detrás de este diagnóstico para perderle el miedo, vamos a descubrir que la mejor medicina para un niño que lucha por respirar es el amor de una familia resiliente que sabe mantener la calma. No estás solo en esta noche en vela. Quédate con nosotros, aprende a descifrar los síntomas y descubre cómo tú también puedes formar parte de esta gran red de apoyo donde el amor nos devuelve el aliento. Comenzamos. Un diagnóstico médico no es el final de una historia, es el comienzo de una nueva forma de valentía. Soy Niyere Buitrago y esto es Código Valiente. Aquí las familias rompen el silencio para contarnos cómo se vive, se ama y se reconstruyen los sueños después de una noticia difícil. Dejamos atrás las estadísticas para dar voz a la resiliencia real. Si el camino cambió de repente, no estás solo. Bienvenido a los testimonios que rompen el silencio médico. Bueno, bienvenidos a su programa Código Valiente, hoy con un nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando acerca de una enfermedad que es bastante común, pero que eso no quiere decir que no sea una enfermedad o un diagnóstico importante. En nuestro episodio del día de hoy vamos a estarnos refiriendo acerca del asma y lo hemos titulado El suspiro que nos une, criando con amor entre la crisis del asma. Hoy tenemos como invitada una mamá maravillosa, una mamá que ha afrontado y acompañado a su hijo durante esta enfermedad, durante este diagnóstico, y pues ella muy amablemente quiso venir a compartirnos su testimonio de vida. Nuestra invitada del día de hoy es Lady Yamile. Hola Lady Yamile, ¿cómo estás? Dios te bendiga y bienvenida a Código Valiente. ¿Cómo estás? Hola doctora Niyere, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad que me das de estar en este programa. Gracias a Dios estoy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí y gracias por abrir tu corazón y abrir un espacio en tu vida para contarnos a todas las mamás cómo ha sido tu experiencia. Y para que las personas de pronto se ubiquen un poco, yo quisiera que tú empezaras dándonos como una ilustración de quién es Lady Yamile. Cuéntale a nuestros oyentes quién eres tú. Bueno, Lady Yamile es una persona que ha luchado con sus 2 hijos, sacarlos adelante. La verdad soy una mamá muy bendecida. Dios me regaló unos maravillosos hijos, del cual tengo muchas cosas que aprender, sigo aprendiendo como mamá, pero mi enfoque han sido mis hijos. Mi mayor bendición y mi tesoro son mis hijos. Tengo 2 niños, uno de 12 años que se llama Isaac, y el otro niño de 3 años que es Tiago. Oh, qué maravilloso, qué bonito eso. Y muy bonito lo que tú dices de que aprendiendo, yo creo que eso es algo que los papás siempre vamos a tener, ¿verdad? Toda la vida, que aprendemos desde que ellos nacen y yo creo que hasta el momento que dejamos de quizás ser papás porque partimos nosotros, o bueno, esa es la expectativa que tenemos. Y hoy vamos a estar hablando acerca del testimonio de Isaac cuando él fue diagnosticado con asma. Particularmente hablando del asma, tiene una relevancia muy importante lo que tiene que ver con los antecedentes familiares, ¿ya? Es una enfermedad que tiende a ser más común o a presentarse más comúnmente cuando hay un antecedente familiar.
Entonces, desde ese punto de vista, quisiera que nos contaras si había antecedentes familiares de tu parte o de parte del papá de Isaac referentes al asma. Fíjate, doctora, que de parte del papá de Isaac, nadie ha sido asmático. Mm. En mi familia tampoco han sido asmáticos. Sí tenemos por parte de mi papá de ser como enfermizos, de que pues nos enfermábamos siempre de infección de la garganta, cosas así, pero nunca hemos tenido un diagnóstico como tal, ni mi hermano, ni mi familia, ni por parte de mi papá, nadie ser asmático. Ok, y mira que entonces eso nos va marcando ya un panorama, porque imagínate, si no conocías, digamos, de un lado cercano la enfermedad, ¿cómo fue enfrentarte a eso cuando Aiza recibe el diagnóstico? O más bien, quiero que empieces contándonos em, cómo se presentó, cómo fue, digamos, el cuadro de la enfermedad, cómo empezaron los episodios o qué síntomas y a qué edad él empezó a presentar. Bueno, mi niño a la edad de 1 año empezó como una tos y una gripa que le empezó a dar, Ujú. pero a base de esa tos y gripa que le dio, a mi niño se le empezaron a congestionar los pulmones, se le empezó le dio infección en la garganta, temperatura. Bueno, en conclusión, fue cuando lo llevé al doctor y el doctor me deja saber a mí, donde diagnostican, perdón, a la edad de 1 año que él es asmático, porque sus Ok. pulmones ya estaban bien congestionados. Y desde el primer año ah, para acá, puedo decirte que mi niño ha pasado, o sea, ha sido diagnosticado con asma. Ok, y en ese momento que me imagino que tienes bien presente ahí cuando fuiste con el doctor y te hizo el diagnóstico, ¿ese fue un episodio aislado o el doctor te dijo que era asmático y Isaac venía presentando varios cuadros repetitivos similares de afecciones pulmonares? Sí, desde ese momento que el doctor me da el diagnóstico que mi niño es asmático, luego le cambian todo el medicamento, luego empiezan a darme como dejarme los inhalers que él ya tenía que estar usando Ujú. a cada semana, a diario. Precisamente también tiene que, hasta la fecha de hoy, tiene que estar tomando medicina para la alergia, porque él me padece Ujú. de muchas alergias. Él es alérgico al clima, al polvo, a todo, 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 al polen, todo eso. Entonces, a través de todo eso también le afectaba el asma. Ah, ok, está bien. Ujú. Y hablando específicamente de cuando tenía el año que recibe el diagnóstico por parte del doctor, supongo que del pediatra, pues porque como estábamos Ujú. hablando de un bebé, en esa ocasión, aparte de esa congestión que tú nos refieres como síntoma que era como el síntoma más llamativo, ¿qué otros síntomas pudo haber tenido Isaac? ¿Recuerdas? Me refiero, es en esos episodios que venían repitiéndose, valga la redundancia, em, él tenía dificultad respiratoria, tenía congestión nasal. ¿Cómo eran como esos? Quiero que les cuentes a las mamitas cuáles eran como esos síntomas que eran muy comunes y que quizás se repetían con cada episodio respiratorio que él presentaba. Los síntomas que mi niño presentaba eran ataques de tos, le costaba respirar, se agitaba mucho y la nariz pues congestionada. Él era de los que él no podía correr, él no me podía jugar, no me podía tomar nada frío, él no podía yo bañarlo y exponerlo a lo frío porque mi niño se me enfermaba rápidamente en ese momento. Y él no podía ser un niño normal porque pues si él me corría, él se agitaba y empezaba el ataque de tos. Entonces yo tenía que estarle dándole los inhalers. Pero llegó un punto en que los inhalers ya no le funcionaban. Ya tenía que estarlo nebulizándolo cada 4 horas. Claro, es que eso que tú nos dices es bien importante. ¿Tú recuerdas de pronto cuando él estaba así alrededor del año, o quizás un poco antes cuando empezaron los síntomas, cómo te sentías tú? ¿Te llamaba la atención, te preocupaba o tú pensabas que eso podía ser algo normal teniendo en cuenta la edad que tu hijo tenía en ese momento? Yo en primer lugar, yo no sabía de ese diagnóstico. Yo la verdad, yo no sabía ni qué era el asma. Cuando el doctor me da el diagnóstico, claro, para mí fue
como mamá fue algo impotente, fue alguna impotencia que me dio, fue un miedo de ver, una angustia más que todo de ver cómo mi hijo le daban esos episodios, esos ataques de tos, eso de que él no podía hablar porque se agitaba. O sea, más bien tenía que tener a mi niño sentadito todo el tiempo porque mi niño no podía hacer absolutamente nada. Y a mí como mamá me angustiaba, me preocupaba y o sea, me ponía mal de ver a mi niño así. Una impotencia de no poderlo ayudar, porque pues era un niño Claro. de 1 año apenas. Y sobre todo los niños así tan bebecitos, yo creo que algo que nos pasa a nosotras las mamás es que cuando están así tan congestionados de su nariz y el moco, que sabemos que obviamente ellos no lo pueden movilizar, Ujú. como que te estresa tanto no poder hacer algo, como que uno quisiera ser el que pudiera movilizar el moco por ellos, por Sí, causarles como ese alivio que sí, literal. necesitan, ¿verdad? Y Sí. creo que eso produce mucho desespero. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque pues era tu primer hijo, como nos Claro. comentaste, a Isaac, que es tu Ujú, hijo mayor, obviamente no tenías un referente con un ujú, hijo anterior ujú. y pues también el hecho de lo que nos comentabas de que era el primer antecedente en, en tu familia, por así decirlo, no tenías alguien en tu familia que de pronto Ujú. hubieras podido ver de cerca. ¿Qué te decían en tu casa? Porque con las enfermedades respiratorias yo creo que es de los diagnósticos que la mayoría de personas en casa siempre tienen un remedio, algo casero que le puede ayudar, sobre todo cuando son niños tan pequeños. Obviamente yo sé que es basado desde el amor y con el fin de ayudar, pero siempre las abuelas, las bisabuelas, la Ujú, suegra, todo ujú. el mundo quiere dar un consejo para tratar de que el niño se sienta mejor. Exactamente, Entonces, como qué exactamente. cosas escuchaste, qué cosas te sugirieron, qué clase de medicamentos o remedios caseros te sugirieron y si alguno de esos los usaste con Isaac en ese momento. Me acuerdo que la que siempre en todas mis preocupaciones cuando mis hijos se me enferman, siempre acudo a Katy, que es mi prima. Ah, ella estudió pues a Medical Assistant y con ella la que acudo siempre corro y cualquier cosa que le pase a mis hijos. Entonces, ella siempre me decía, ponele Vicks en el pecho, en los piecitos, en la espalda y ponerle el vaporizador para que eso le ayude a respirar, para que le despeje sus mocos y sus pulmones también. Y sí, lo hacía, le ponía el vaporizador con un poco de Vicks líquido y eso se lo dejaba para que el niño lo respirara. Y sí, efectivamente a mi niño, gracias a Dios, pues sí le ayudaba a poder dormir un poco tranquilo, a estar un poco mejor. Y esos eran los únicos medicamentos que pues me aconsejaban, porque pues por la edad también que no se le podía dar nada. Exactamente, estaba muy chiquitito y la Ujú. restricción es muy grande. Sí. Ahorita tú nos describías algo que es supremamente cierto y que es muy común y son las causas que pueden desencadenar el asma y que tú lo describías como esas cosas que limitaban a Isaac, como la actividad física, el clima, que esos son considerados como alergenos o irritantes para el sistema respiratorio y que en los niños asmáticos le pueden desencadenar una crisis. ¿Cuál crees tú, hablando de cuando Isaac tenía 1 año? Porque yo sé que a medida que ellos van creciendo, pues las características cambian. Pero en ese momento del año en que recibió el diagnóstico, ¿cuál crees tú que era como de esos aspectos el que era más difícil de controlar? ¿El El clima, ataque de tos. el ataque de tos? El Ok. ataque de tos y Y el eso se respirar. relacionaba, y eso se relacionaba más de pronto, ¿tú crees, cuando, por ejemplo, él se movía, gateaba, caminaba, o básicamente lo que tú creías que más lo afectaba era como el clima? Sí, era más que todo el clima, más que todo el clima y sí, porque pues yo lo sacaba así al frío, así fuera a la tienda, bien abrigado y todo, y él nomás le pegaba el aire y él empezaba a toser y a toser y pues le daba ataque de tos. Ok, está bien. Sí. Ahora quiero que regresemos un poquito a la etapa de cuando tú estabas en el embarazo. En el embarazo de Isaac, ¿tuviste, no sé, algún clase de proceso médico, enfermedad, algún diagnóstico, alguna complicación? No, gracias a Dios, no. Mi embarazo fue hasta las 41 semanas. Todo fue bien, gracias a Dios. No, no, ni prediabética, nunca fui nada, no, no, no. Gracias a Dios, Ok. todo mi embarazo fue bien, fue normal. Qué bueno. ¿Y él nació por parto vaginal o por cesárea? Vaginal. Ok, qué bueno. ¿Y su proceso de adaptación cuando él nació?
fue bueno, o sea, digamos, él respiró bien, a ti te dieron de alta con él para la casa, toda esa parte, Fue digamos que una fue normal, condición lo esperado. sí, sí, pues fue una condición perfecta. Él me pesó 8 libras y media, con 22 de largo. Fue un niño sano, un niño grande, un niño gordo. A los 2 días estuve en el hospital y ya me lo dieron ya lo sacaron del hospital y me lo dieron para llevarlo a la casa. O sea, fue un Ok. niño completamente sano. ¿Y tú lo amamantaste con leche materna o le dabas leche de fórmula? Le di fórmula, le di Ok. fórmula, nunca ¿Y le fue por alguna razón en especial o por una decisión propia? por decisión propia. Ah, ok, está bien. Sí, porque ay, antes nos metían esa idea de que le tienes que dar y le tienes que dar y le tienes que dar. Y pues sí, o sea, digamos que eso puede ser el escenario ideal, pero sabemos que hay muchos factores que pueden influir en eso y obviamente es una decisión respetable. Al tiempo que él iba creciendo, cuando ya hablemos de cuando ya era más grandecito, no el año cuando recibió el diagnóstico, sino a medida que él fue creciendo, ¿tú notaste o pudiste relacionar si Isaac tenía también algún tipo de intolerancia a los alimentos o no? No, no, Okay. nunca, no. Nunca hizo una reacción alérgica a algún alimento o No. que hubieran cosas que, hablando específicamente de los alimentos, le aumentara el tema como por ejemplo el de las alergias. No, fíjate que nunca he sido alérgico a las comidas ni a las medicinas tampoco. Ok, qué Ujú. bueno, afortunadamente. ¿A Sí, qué edad Isaac empezó a ir a la escuela? a la edad de 4 años. Ok. Y allí, ¿cómo fue esa parte? Sobre todo en la parte de la actividad física. Un niño de 4 años es súper activo. Normalmente es una etapa en la que ellos son súper exploradores y todo. Y ya teniendo en cuenta que iba a la escuela, ¿cómo fue esa parte? ¿Tú crees que se adaptó bien o cambió algo como por ejemplo que hubieran aumentado los episodios de asma con relación cuando él entró a la escuela? Se adaptó bien a la escuela. Lo único cuando se me enfermaba era que yo dejaba, mi niño me faltaba mucho a la escuela. Okay. Por lo mismo, porque a veces en la escuela no le permitían los inhalers o por la edad que él tenía, pues obviamente no se los podía hacer a él solo porque Ujú. estaba chiquito. Tenía que estárselos haciendo yo. Y siempre, y pues nuestro medicamento, porque para eso me le daban un jarabe que era esteroides por cinco Okay. días. Entonces, sí, me faltaba mucho, mucho, mucho la escuela, por lo mismo de que yo tenía que estarlo cuidando por la edad que él tenía. Ok. ¿Y tú recuerdas si en algún momento, en la medida que Isa fue creciendo, eh, el pediatra lo envió donde un neumólogo que es el especialista de la parte respiratoria o siempre fue controlado solo por el pediatra? Siempre fue controlado con el pediatra. Nunca me lo Ok. refirieron a ningún otro doctor. ¿Y el pediatra alguna vez te dijo si el estadio de la enfermedad cambió? Me refiero, según la clasificación, el asma se clasifica de varias maneras, en la leve, moderada, severa, y es de acuerdo a cómo sea el desarrollo del niño, si tiene una limitación, digamos, o una restricción completa al ejercicio, de acuerdo a los cuadros que tiene, a los síntomas que presenta, que es la clasificación internacional que se llama el GINA. Pero de acuerdo a eso, ¿el doctor alguna vez te explicó que pasara eso, que hubiera cambiado? ¿O tú crees que más bien siempre se mantuvo como en la misma línea en cuanto al diagnóstico y a la clasificación del asma que tenía Isaac? Fíjate que siempre se mantuvo en la misma línea, nunca avanzó, nunca empeoró nada, nada. Al contrario, el pediatra me decía siempre de que conforme él iba creciendo, a él se le iba a ir quitando. O me daba el diagnóstico también de que pues habían dos opciones, o se le quitara o ya fuera asmático él para toda su vida. Ok, ¿y tú notaste algo en eso en relación a eso de que a medida que Isa fue ganando años o fue creciendo, el asma fue mejorando de alguna manera? No. Ok. Conforme mi niño iba creciendo, mi niño era igual. O sea, nunca, nunca, nunca vi una mejoría en él. Nunca vi que se le fuera quitando el asma. Nunca, o sea, nunca le vi nada, nada, nada. Yo dije, bueno, mi hijo va a ser asmático toda la vida porque pues llegaba el cambio de clima y mi hijo se me enfermaba y era lo mismo otra vez y era lo mismo hasta pues, es lo que te digo, te puedo decir que unos meses atrás, mi hijo todavía se me puso muy malo del asma.
tenía que tener lo que hacerlo nebulizándolo cada 4 horas, su jarabe de esteroides. Porque, entonces pues, podríamos decir que era un asma persistente, o sea, todo el tiempo se mantuvo. correcto. Y en la medida que ya pasó este tiempo de los 4 años, digamos que ya entró a elementary y jugaba y todo, ¿tenía restricción para el ejercicio? Te decían, no sé, alguna vez te tuvieron que llamar de la escuela porque Isaac había tenido una crisis que no podían controlar en la escuela o tuvo un episodio severo mientras estaba en la escuela. Sí, en elementario tuvo un episodio de asma porque no me le dejaban no me le dieron los inhalers. Y para eso tenía que tener nota del doctor y yo no había llevado la nota del doctor, entonces me tocó que llevar los inhalers a la escuela y poder controlar al niño. De hecho, me acuerdo que lo saqué una vez de la escuela porque pues tuvo ataque de tos y no podía respirar, entonces tuve que traerlo a la casa para nebulizarlo, para poderlo calmar. Ok, ¿y tú te acuerdas de pronto que en qué etapa o en qué grupo de edad en que estuviera Isaac tuvo más episodios? No sé, cuando estaba al año que recibió el diagnóstico, entre los 4 y los 7, o ya hablando de los 8 a los 12, que es la edad que actualmente él tiene. ¿Cómo en qué periodo tú crees que fue de pronto el más severo en cuanto a la enfermedad? Del año a los 5 o 6 años. Ok, ahí tenía Sí, episodios más severos, más más fuerte, sí, frecuentes. sí. Ok, ¿algún Mm. momento él llegó a presentar un episodio que haya sido muy difícil de manejar y que hubieras tenido que llevarlo a la sala de emergencias, por ejemplo? Am, no que me acuerdo, no llegué a ese punto de llevarlo al hospital, a Mm, emergencias no, porque pues sabía ya cómo controlarlo ujú, y monitorearle su asma. Nunca ujú. llegué a ese punto, gracias a Dios, a llevarlo a un hospital, no. Ah, ok. O sea que digamos que con el manejo que tú sabías darle en casa, siempre se estabilizaba la crisis. Sí, Qué porque bueno. sí, no esperaba a que pasara a mayor la crisis. Claro, o sea, uno sabe cuando una mamá llega con un niño asmático, yo lo puedo decir de la parte médica de que si una mamá tiene un niño asmático, a no ser que a ese poco haya recibido el diagnóstico y se asusta porque apenas está aprendiendo a manejarlo, pero si es una mamá que ya su hijo tiene asma, digamos, desde hace un buen tiempo, obviamente se convierte en experta en cómo manejarlo. Y si ya lo llevas, porque de verdad ya ha hecho todo lo posible por sacarlo de la crisis y realmente no ha podido. Sí, en verdad. Entonces ahí uno tiene que escuchar obviamente a las mamás, Y porque sí sí, pasa, y porque en sí. realidad es así. ¿Alguna vez Isaac ha tenido una infección pulmonar por la cual haya necesitado estar hospitalizado, que de pronto haya sido en relación al asma o ha tenido hospitalizaciones por algún motivo en especial? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no ha llegado al punto de estar hospitalizado en nada. Ah, ok. ¿Y algún momento en cuanto a relación al asma y a las alergias, le hicieron algo que se llama un test cutáneo de alergias, que tú recuerdes? Ujú. ¿Y Sí, te acuerdas del resultado? de hecho, sí, el doctor me dijo que era pues nomás alérgico, pues creo que, bueno, es más que todo alérgico por ¿cómo se dice la palabra? Cuando viene de familia, Ajá, porque el papá, hereditario, sí. hereditario, porque el papá es alérgico también. El papá es alérgico al aire, al polvo, al cambio de clima, al polen, o sea, todo, todo, todo. Entonces, mi niño es igual. Y sí, le hicieron el examen a Isaac de alergias para ver qué le causaba, porque yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía un perrito y Ujú. pensábamos que el perrito es que le estaba haciendo daño a mi niño. Y no, salió hecho que ni a los animales, no era alérgico a nada. Mm. Era normal, era pues ya de naturaleza de él, yo creo. Ah, ya, qué bueno, sí, porque eso pasa. ¿Y tú recuerdas cuántos inhaladores utilizaba Isaac regularmente para el manejo del asma? Sí, utilizaba dos. Ah, ok, está bien. Sí, Uno era dos. para como el mantenimiento y el otro para la crisis. Así es. Ujú, Ok, perfecto. Sí, porque en eso también es la línea del tratamiento. Hay ujú. niños que pueden llegar a necesitar muchos más inhaladores y otro tipo de medicamentos porque aunque afortunadamente en el caso de Aiza no era así, hay niños que
aún desde muy pequeñitos tienen que enfrentarse a asmas muy severos y súper difíciles de controlar. De verdad, muy, muy difíciles. ¿Tu hijo practica actualmente algún deporte? Sí, ahora practica el fútbol. Es algo que a él le apasiona, es algo que le gusta a mi niño y gracias a Dios, él puede jugar sin ninguna condición. Él ya juega, hace el deporte, come helado, se puede bañar y salir a lo frío, que mi niño ya es un niño, te puedo decir, sano y normal. ¿Y Ya, desde ya. cuándo, ay, perdóname, y desde cuándo pasó esto? ¿Desde cuándo notaste o que empezó a producirse ese cambio, digamos, en cuanto a la enfermedad o cómo Isaac la manifestaba? Bueno, dejando a un lado la historia de la enfermedad de mi niño, nosotros somos cristianos, pertenecemos a una iglesia en Anaheim, Ministerio Asunción, del cual a mi niño me acuerdo que el profeta Felipe Buitrago, el pastor juvenil de esa iglesia, me acuerdo que oró por nosotros y más que como una historia quiero darlo como testimonio Amén. para honrar a Dios y darle gloria y honra a Dios porque sé que Dios fue el que sanó a mi niño a través Amén. del pastor Felipe cuando él oraba por mi niño y me acuerdo muy bien que el pastor Felipe me dijo que mi hijo iba a ser sano y que mi hijo ya no iba a tener más asma y puedo dar fe y testimonio de esto, de que desde esa vez que el pastor Felipe oró por mi niño, puedo testificar que mi hijo ya no volvió a tener más asma. Wow. Mi niño ya es un niño sano, mi niño ya puede correr, mi niño ya puede comer helado, mi niño ya puede bañarse, salir a lo frío, ya puede hacer deporte, ya puede ser un niño normal. Y gloria y le doy la gloria y la honra a Dios porque Él me lo sanó. Wow, y fue así, digamos, tan drástico el cambio, o tuviste que, no sé, yo no lo estoy diciendo y es con todo respeto, no porque yo esté dudando de la grandeza de Dios, no, absolutamente para nada, pero sabemos que Dios puede hacer las cosas a su manera, ¿cierto? Así es. Y así como una persona la puede sanar instantáneamente, a otros de otra manera va disminuyendo hasta que finalmente desaparece. Entonces quisiera que nos contaras en el caso de Isaac, ¿cómo fue? ¿Fue así instantáneo o tú empezaste a notar que empezó a presentarse una mejoría progresiva en sus síntomas? ¿Cómo fue esa parte? Sí, empezó a mejorar de poco a poco hasta que ya tiene como mi niño, ¿qué te puedo decir? Como unos 8 meses que mi hijo ya no se ha vuelto a enfermar más de asma. Wow, qué lindo. Sí. Y antes, en su anhelo estaba de pronto practicar el fútbol, como tú nos decías que era su pasión, pero a lo mejor no se había podido por el tema de la enfermedad. Exactamente. Oh, Porque como mamá, uno queda como pues con ese temor, con claro. el temor de que pues si se me enferma, y o sea, con el temor de que pase a mayor, cuando le dan esos ataques de asma. Entonces, pues por eso yo lo ilimitaba yo a muchas cosas a mi niño. Claro, por supuesto. ¿Tú Ujú. crees que el hecho de que él haya tenido este diagnóstico a una edad tan temprana pudo haber cambiado en ti la forma en cómo tú lo criaste y en la forma en cómo tú lo protegías? ¿Tú crees que eso influenció de pronto para que tú fueras una mamá sobreprotectora de alguna manera? Te lo pregunto no porque estoy diciendo que lo seas, sino porque bien sabemos las mamás que cuando nuestros hijos tienen una afección, pues nosotras tratamos como de, obviamente, suplir esa parte. Entonces, ¿cómo consideras tú que fue esa parte? Y sí, doctora, ¿sabes qué es un buen punto lo que tú preguntas? Porque en ese sentido yo siento que bueno, que sigo siendo, lo acepto, una mamá muy sobreprotectora con mis hijos. Okay. Y yo siento que por eso también en esa parte, tal vez fue un poquito de mi error de sobreproteger a Isaac, tal vez porque fue mi primer hijo. Claro. No, pues tú sabes, uno cuando es mamá primeriza, uno no viene con un manual instructivo de cómo ser mamá. Ujú. Entonces, sí, yo sé o sea, yo pues sobreprotegí a mi hijo y a lo mejor tal vez por eso es que tal vez llegó a ese punto de enfermarse más que todo mi niño. Y te lo digo por experiencia porque ahora me doy cuenta con mi segundo niño.
Tiago, a pesar de, pues, de 3 años, mi hijo no se me ha mi hijo no es un niño enfermizo, mi hijo no es asmático. ¿Por qué? Porque con él aprendí a no cuidarlo tanto, a no ser sobreprotectora con él, a no cometer tal vez el error que cometí con Isaac. Entonces, sí, en ese sentido, pues sí, creo que fallé como mamá un poco. No, y no se trata de eso, y te lo preguntas porque yo creo que ver que tu hijo no puede respirar es de verdad, es preocupante, es Claro. alarmante, tiene que ser demasiado estresante, se te pasan miles de cosas por la cabeza y tú nos estás narrando un panorama de un bebé que al año ya tenía un diagnóstico, entonces yo no me imagino cómo sería una noche tuya sentada al lado de la cama de él cuando estaba en medio de una crisis o en medio de un cuadro respiratorio, Ujú. porque es un bebé que no puede movilizar y tú le escuchas que el pecho le silba, Así que es. que le cruje por las Ujú, secreciones. ujú, Entonces, imagínate, si yo creo que todas, mamá que se respete cuando tuvo el primer hijo y yo que soy médico, porque es que eso es una cosa que es totalmente aislado, uno se levantaba a ver si los hijos respiraban. Y cuando mis hijos están enfermos, yo todavía me levanto a ver si ellos respiran. ujú, Entonces, y ujú. si estamos hablando de tu hijo que tenía un diagnóstico respiratorio, entonces no me puedo imaginar cómo sería ese sentimiento tuyo de preocupación en las noches cuando él estaba enfermo. Y por eso te pregunta, desde ese punto, te preguntaba lo de la sobreprotección. No porque yo lo vea como algo malo, no, sino porque creo que es como lo normal que vamos a tender a hacer como mamás, ¿ya? Exactamente, De que exactamente. sabemos que nuestro hijo tiene una condición que de alguna u otra forma lo puede poner en una condición vulnerable, en Ujú, una posición vulnerable más bien, y entonces eso es lo que nosotras queremos compensar de alguna manera con más atención, con más cuidado. ujú. Y eso lo digo porque a eso va la siguiente pregunta. En el momento que Isaac empezó a crecer y que ya estaba un poquito más grande y que ellos ya quieren como cierta independencia y que no, mami, ya no me vigiles, ya no tanto y como que siente que el cariño los abruma. Sí. ¿Cómo te iba con esa parte del cuidado? Porque ellos como que hasta eso lo quieren rechazar. ¿Cómo fue Fíjate esa que con, parte? fíjate que con Isaac no ha sido así. Isaac, siempre he dicho yo, ha sido un niño de mamá. Mi hijo ha sido muy, yo creo que desde que nació, mm, tuvo esa conexión conmigo que él es muy apegado a mí. Él Mm. todavía él quiere que yo, a la edad que tiene, ya 12 años, él todavía quiere que yo lo mime, que yo, que lo ande papachando y no es de los que me rechazan y me dicen, mami, ya no me hagas así, mami, ya no soy bebé. No, él al contrario, él quiere que yo siga siendo así con él, a la edad que tiene. Ay, qué bueno, porque esa parte sí es bonita. ¿Y tú crees que de alguna manera, la enfermedad en el momento que Isaac la padeció, porque ya ahorita sabemos que está sano, lo pudo haber puesto en una situación de desventaja? No sé, me refiero en la escuela, que eso haya hecho que él sea un niño más vulnerable, que quizás eso le haya traído dificultades para socializar con otros niños. Pues ya nos hablabas de cómo eso sí fue un poco para que él empezara a practicar el deporte. También nos hablabas de que esa era una de las causas que por las cuales él tenía un ausentismo escolar alto. Pero en la relación con los niños, ¿tú crees que eso influyó de alguna forma no tan buena para que él se relacionara con los niños, o que a lo mejor los niños lo discriminaran por eso, o que como vemos hoy en día, que los niños se burlan o que pudieran establecer algún grado de bullying por el diagnóstico? No, fíjate que no, pues Isaac nunca ha sido de los que él, bueno, le contaba a sus amiguitos que tenía asma, no, pero nunca fue, gracias a Dios, rechazado, nunca, en ese sentido nunca tuve problema, más bien yo era la que siempre le decía, hijo, no vayas a correr, hijo, no vayas a jugar, hijo, o sea, yo era el que siempre lo privaba de muchas cosas en la escuela, por el temor a de que pues le pasara algo malo o que le fuera a dar un episodio fuerte de asma. Pero no, él Oh. no, él con los niños era súper bien, se va bien, nunca le hicieron un bullying ni nada Oh. de eso. Ay, creo que afortunadamente. Y en cuanto a lo que tiene que ver con su parte
el desarrollo en la escuela, en cuanto a sus calificaciones, en cómo esa parte siempre ha sido bien, digamos, a Isaac le va bien en la escuela, tiene, digamos, facilidad para aprender en esa parte o tiene algún tipo de dificultad en esa área. No, fíjate que no, gracias a Dios, aprende muy rápido, me va bien, saca buenas calificaciones, Ah, entrega sus tareas a tiempo. Gracias a Dios puedo decirte que es un buen niño. qué bueno esa parte, ¿no? Y te lo preguntas porque quizás como papás, las mamás que apenas, o los padres que apenas están de pronto iniciando o en este momento han recibido la noticia que a la cual tú te enfrentaste y por la cual viviste harto tiempo, varios años, se preocupan porque empiezan a notar eso, que por la constancia de los síntomas, por los cuadros repetitivos, los niños faltan. Y Exacto. pues como padres eso es lo que nos atemoriza, que a futuro eso impida en su parte del desarrollo y del intelecto. Entonces, que tú les puedas contar eso, creo que se transforma también en un testimonio positivo para ellos y que puedan entender que aunque es una enfermedad que está delimitada en sus pulmones, pues la parte del intelecto y el desarrollo escolar puede ser completamente normal. Así es. Ok. Bueno, ahora Lady quisiera que nos contaras algo muy especial, es que ¿cómo fue cuando les tocó vivir la pandemia? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque sabemos que cuando llegó la pandemia por el coronavirus, pues era muy restringido para los abuelos, las personas mayores, las embarazadas, pero en el caso de los niños, los que tenían algún tipo de enfermedad respiratoria, tenían igual las mismas restricciones que los adultos mayores y eso. Entonces, ¿cómo fue esa parte para ti? ¿Cómo la pasaron como familia? ¿Cómo la afrontaste con Isaac? Cuéntanos un poquito de ese momento. Bueno, doctora, con la pandemia fue algo terrible, terrible porque en mi caso, a todos en mi familia nos dio el virus. Ujú. Pero a Isaac también. Y mi temor muy grande era por Isaac, por Por su supuesto. condición. Y gracias a Dios te puedo decir que mi hijo fue asintomático, en el sentido que mi hijo fue, o sea, dio positivo, mas no presentó ni un síntoma. Gracias a Dios. Con que pues, si todos estábamos bien malos, mi mamá, mis papás, mi mamá, pues mi hijo, yo, el papá, pero mi hijo, haz de cuenta como que no tenía nada. O sea, su examen salía positivo, pero él era un niño normal, haz de cuenta, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni temperatura, o sea, nada, nada, nada. Ni un síntoma, o sea, nunca dejó de comer, nunca se le fue el olfato, nunca se le perdió el gusto, nada, nada. Y yo digo, bueno, fue algo como mamá, te puedo decir que fue algo tranquilo para mí de saber que Ujú. pues mi hijo estaba bien, porque sí me preocupaba como mamá por el diagnóstico que él tenía. Claro que sí, porque como tú bien dices, precisamente por su enfermedad y su diagnóstico, pues todas tus preocupaciones estaban evocadas en él, Claro. porque eras el que tú esperabas que fuera a tener más síntomas o que quizás iba a tener las manifestaciones más severas de la enfermedad. Y mira que ahí nos deja ver lo paradójico que podía llegar a ser el virus y de que cómo está Sí. relacionado directamente con la condición del huésped. Y que no siempre sabemos que, bueno, felizmente él puede pertenecer como a ese grupo chiquitito de las excepciones porque sí, muchas otras personas con enfermedades de bases crónicas pues se complicaron de distintas maneras y eran más propensos a tener muchas dificultades en la parte respiratoria, Ujú. pero qué bien, qué bueno esa parte, me alegra mucho porque por lo menos en tanto caos que había en ese momento, pues por lo menos para ti fue algo más sencillo de sobrellevar. Sí, gracias a Dios que sí. Ay, qué bueno, me alegra mucho. Y ahora yo quisiera que tú le dieras un mensaje a aquellas mamás que sus hijos de pronto están atravesando por este diagnóstico, o que de pronto no han recibido un diagnóstico claro, porque también sabemos que hay niños que tienen asma muy floreada, o sea, como que tienen síntomas y los síntomas tal cual, y es muy sencillo hacer el diagnóstico. Y hay otros niños que debutan de diferentes formas, que tienen síntomas muy poco comunes o que se da como de forma muy bizarra, pero una de esas mamás que todavía no tienen un diagnóstico, pero que ya tienen ciertas cosas en sus hijos
o que ven que sus hijitos se enferman fácilmente, o que los cuadros respiratorios son repetitivos. De pronto, ¿qué recomendación nosotros sabemos que y recomendamos basados en nuestra experiencia de vida? A pesar de que esto es un podcast médicos, pues está basado en los testimonios de vida de las familias de cómo enfrentaron y afrontaron un diagnóstico. Y eso no quiere decir que sea una guía, pero a ti, ¿qué te gustaría decirle a esas mamás y a esos papás? Bueno, más que todo, mi consejo para las mamás es de que ah, cuando vean a sus hijos que presentan algo que no está de acuerdo, o sea, que no va de acorde con ellos, a que no lo ven normal, pues que corran al médico y que pues pregunten o sea, que le hagan estudios, que puedan ellos saber más a fondo qué es el diagnóstico de los niños. Y si los niños pues ya presentan un diagnóstico de asma, pues que las mamás también ellas tengan en cuenta de que pues estén pendientes a revisarle pues también sus medicamentos, que no estén vencidos, que aprendan también pues a tenerles limpios también como sus cobijas, el lugar donde duermen, tanto por el polvo, por todas esas cosas, que no los pongan cerca también con gente que no fumen, porque ese humo también es dañino para los niños. Sí. Que también puedan ellos tener un plan de cómo saber o que cuando empiezan los niños con la tos, de que ellos puedan acudir las mamás rápido am, a poderles darles sus inhalers, a poder sobrellevar a tiempo ese diagnóstico para que no les avance. Y también pues como mamás cuidarse también ellas mismas, porque pues sabemos que tener un niño asmático es estresante, pero también nos ayuda a estar preparadas y tranquilas para ayudar a los niños mejor. Mira, o sea, eso que tú estás diciendo es supremamente importante porque eso hace parte del pilar del tratamiento en el paciente asmático, a pesar de que es la parte del tratamiento no médico, porque no estamos hablando solamente de los medicamentos, aunque tú mencionaste algo muy importante, algo tan básico como es revisar el inhalador si está vencido o no, pero esos cuidados médicos es la parte fundamental y sobre todo es lo que evita en gran medida de que los niños puedan tener recaídas. Sí, sabemos que hay tipos de asma y que hay niños que son muchos más propensos que otros por muchos cuidados que tengan las mamitas, que los niños van a de pronto a tener crisis tristemente más seguidas o quizás severas, pero que sí lo que está en nosotros es seguir la recomendación. Y hay veces pasa eso y yo lo quiero decir con mucho amor y con mucho respeto en que las mamitas sabemos que quieren lo mejor para sus hijos, pero muchas veces creen que el pilar del tratamiento es solamente la parte farmacológica como tal, como decías tú, darle los esteroides, darle otra clase de medicamentos que son los que se llaman los Montelukast o darle los inhaladores y se nos olvida la parte del tratamiento no médico que en realidad es lo que aporta más del 50% del porcentaje para que un niño pueda tener un asma controlado. Así que gracias por eso, porque eso que tú estás compartiendo nos recuerda que esa parte es muy importante y que cuando las mamitas se preocupan por seguirla lo mejor posible, sí se va a ver representado en el control de la enfermedad. Así es. Entonces, esa parte sí de verdad te agradezco porque sin de pronto yo persuadirte para que tú lo dijeras, como mamá y desde tu testimonio te has podido dar cuenta que es importante y supongo que por eso has querido compartirlo hoy en este programa con esos papás. Así que muchísimas gracias por eso. ¿Qué esperas ahora para tu hijo? Yo quisiera que nos comentaras como mamá, ya no hablando tanto de la enfermedad, sino de las expectativas que tú tienes como mamá de Isaac. ¿Cómo lo ves en el futuro? Y sobre todo ahora, después de eso tan bonito que nos compartías, que finalmente él está libre de asma y ya no tiene más crisis. Bueno, espero ver a mi hijo graduado de high school, siendo un profesional, Amén. siempre en los caminos de Dios, sirviéndole a Dios.
deseo y espero pues ver que Dios me preste vida para poder verles sus sueños a mi hijo realizados, apoyarlos siempre, siempre en todo y que pues se cumpla el propósito de Dios para él en su vida. Amén. Verlo realizado como un profesional, como papá, teniendo su familia. Qué bonito. Lo mejor para mis hijos, la verdad, como uno de mamá desea pues siempre para sus hijos. ¿Y tú crees hoy mirando al pasado que te estabas estrenando como mamá y que te tocó vivir esa parte y convivir junto con el diagnóstico? ¿Qué crees tú que fue lo más importante que aprendiste de esa época de tu vida? Cuando Isaac recibió el diagnóstico y cuando te tocó aprender a sobrellevar los episodios de las crisis de asma y volverte como esa enfermera de cabecera de tu hijo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Aprendí mucho fue algo que me enseñó a ser mamá, siento yo, porque eso es algo, el rol de mamá. Te toca, ahí sí que con tus hijos te toca ser mamá, amiga, enfermera, porque te volvés de todo. Ahí sí que, incluso tú sabes, cuando los niños por cualquier cosa se enferman, hay noches que pues no duermes, literalmente los tienes pegados en el pecho, aquí tú sentada en la cama, y aprenden muchas cosas. La verdad que ellos te enseñan muchas cosas, y ¿qué te puedo decir? He aprendido mucho con mis hijos. Ay, qué bueno, qué bonito. Eso es lo importante de que uno se estrena como papá, pero a la par vamos aprendiendo con ellos, ¿verdad? Sí. Y algo que hayas aprendido con Isaac que tú crees que te sirvió con tu segundo hijo, con Tiago. Allá no sobreprotegerlos mucho. Eso es algo que aprendí bastante. Tiago sabe un poquito más que la libertad que Isaac. Sí, la verdad que sí. Tiago ahorita sabe qué es lo que es jugar, correr, comer helado, bañarse y salir afuera, o sea. Ay, qué bueno. Sí, pero qué lindo. Eso es lo que los hace a cada uno único y diferente al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque pues de ser un niño enfermizo, del cual Tiago no lo es, y creo que esa es la parte que puedo sobrellevar o que pude aprender yo a no cometerlo con ese error con Tiago. Ay, qué bueno, pero es muy bonito. Gracias por abrir tu corazón y contarnos el testimonio y reconocer lo que tú crees que de pronto te faltó o lo que tú crees que de pronto pudiste hacer mejor y que también con tu segundo hijo has tenido la oportunidad de enmendarlo, por así decirlo. Pero sabemos que como buenos padres siempre es con el fin y con el deseo de dar lo mejor a nuestros hijos. Pero muchísimas gracias por participar, por venir y contarnos este testimonio de una enfermedad que quizás las personas pueden estar más acostumbradas a escucharla, de pronto la conocen un poco más o se pueden hacer un poco más a la idea, pero no quiere decir que sea insignificante o que no sea difícil para una familia, para unos papás, atravesar el periodo del asma y aprender a cómo sobrellevarla mientras su hijo va creciendo. Así que muchas gracias por haber participado, por habernos acompañado y por venir a darnos tu testimonio de vida. No, doctora, gracias a ti por la oportunidad que me diste de poder compartir el testimonio de vida de mi hijo. La verdad que fue un privilegio poder estar hoy en tu programa. Gracias de veras nuevamente y que Dios te bendiga. Amén, muchísimas gracias. Llegamos al final de este episodio, pero el viaje de aprendizaje y apoyo apenas comienza. Hoy hemos entendido que el asma, aunque es una inflamación física en los pulmones de nuestros hijos, se sana también con la calma y la fortaleza que le transmitimos en cada abrazo durante una crisis. La medicina nos da la herramienta y los inhaladores, pero el amor de una familia es el que verdaderamente les devuelve la seguridad para seguir adelante. Si hoy te encuentras en una habitación a oscuras, escuchando con atención el pecho de tu pequeño, recuerda esto: no estás solo, no estás sola. Ese suspiro que hoy te quita el sueño es el mismo suspiro que nos une en esta comunidad de valientes. Te invitamos a no guardar esta información solo para ti. Comparte este episodio con otra familia que necesite un respiro de esperanza. Déjanos tus comentarios y únete a nuestra red de apoyo.
Juntos somos el aire que ellos necesitan. Gracias por acompañarnos en este 9º episodio de Código Valiente. Nos escuchamos en el próximo programa y recuerda, en cada batalla el amor siempre tiene la última palabra. Hasta la próxima.